Listo. Bueno, niños, aquí les estoy mostrando la retroalimentación de la actividad 2. La actividad 1 era más que nada de diagnóstico para saber qué debíamos reforzar en el periodo y todo eso. A lo cual llegué a la conclusión que lo mejor era reforzar verbo to be e iniciar ya con el presente continuo. Entonces, aquí, por ejemplo, los niños Álvarez, que aparecen en rojo, quiere decir que no me entregaron actividades. Ellos todavía están pendientes. Aquí, por ejemplo, Duván Felipe Añasco, yo le escribí en el punto 1, aquí tenemos el punto 1, las palabras que le quedaron mal escritas. Esto, si ustedes recuerdan, era una tablita en donde debían poner la forma con ing de cada uno de estos verbos. El punto 2, les escribí qué puntos les quedó mal. Aquí en este caso le quedó mal el 4, el 9, el 10, el 13, 17, 18 y 20. El punto 3 le quedó mal el 3, el 4, el 6, el 10, el 14 y el 16. Y del punto 4, que era hacer oraciones afirmativas y negativas, en las afirmaciones le escribí cuáles le quedaron mal y en las negativas le quedaron todas mal. Vamos a verlos a ustedes. Entonces, a ver, Luna, que me aparece por acá. A Luna le quedó mal. El primer punto le quedó todo bien. El segundo punto le quedaron mal estos. El tercer punto le quedó todo bien. Y del cuarto no le quedó mal sino de a un puntico. Ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos para saber lo que nos quedó mal? Pues muy sencillito. Yo les voy a dar este documento en donde me tomé el trabajo de darles todas las respuestas, todo eso que aparece en rojo son las respuestas de lo que debían hacer. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es comparar, pero acá... Entonces ustedes miran a ver qué fue lo que les quedó mal y por qué les quedó mal. ¿De acuerdo? Esperen un segundito que hay alguien tratando de entrar. Ah, no. Pero por ahora, yo les voy a enviar eso ahorita entonces para que ustedes revisen qué les quedó mal y por qué. Ah, dale, Juliana, espere. Medina, dale, Juliana. Entonces el primer punto le quedó todo bien, el segundo punto le quedó mal el punto 17, del tercer punto el 9 y el 17 y el cuarto le quedó todo bien. Y así, no se preocupen si aparecen varios que no les quedó bien algún punto, porque igual como son tantos, pues así mismo se distribuye la nota. Bueno, mis niños, vamos a entrar en materia para no demorarlos tanto. Vamos a ir con la guía 3. Séptimo. Listo. En esta guía 3 iniciamos el tercer periodo. Ya las notas del segundo periodo ya se están sacando. Esta semana subimos notas a la plataforma. Si ustedes quieren ingresar, por ahí tenemos plazo hasta el viernes, entonces yo creo que el sábado ya pueden ingresar a mirar sus notas a la plataforma, pero pues ustedes ya tendrán una idea de cuáles son. En este periodo 3 vamos a empezar con algo muy sencillo que ya habíamos visto en parte, que es decir la hora. Tenemos dos formas para decir la hora. Tenemos la hora digital y la hora análoga. La hora digital es la forma fácil, por decirlo así, de decir la hora, que es como la vemos, por ejemplo, en el celular, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 6:21. Es muy sencillito. Para preguntar la hora, siempre vamos a utilizar esta expresión. What time is it? ¿Qué hora
es, la respuesta siempre va a ser it is, o la contracción de it is, que es it's. Aquí tenemos el ejemplo. What time is it? It's 12 o'clock. Ya les voy a decir qué significa cada cosita de eso. Nos dice la guía. Primero que todo, tengamos en cuenta que al igual que en el español existen dos formas de decir la hora, la digital y la análoga. En este caso, 11:45. La hora digital sería decir en español, son las 11:45. Esa es la forma fácil. Pero nosotros en español muy pocas veces utilizamos ese término. Nosotros generalmente decimos la forma análoga, es decir, falta un cuarto para las 12. ¿Sí? Entonces la hora digital es decir tal cual, la hora y los minutos. ¿Qué hora es? Las 6:21. Las 6, la 1:05, etc. La hora análoga es la que utilizamos en español. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en español nosotros solamente utilizamos cuánto falta para tal hora. Nosotros decimos faltan 25 para las 10, o faltan 10 para las 11, o faltan 5 para las 3. Eso lo utilizamos en el español. Pero en el inglés, aparte de eso, vamos a utilizar la expresión past. Ven que alguien está tratando de entrar. Otro Felipe Luna. Entonces, en inglés también vamos a utilizar el past. El past traduce como pasadas. Entonces, no solamente podemos decir cuánto falta para la hora siguiente, sino que además podemos decir cuántos minutos han pasado desde tal hora. Es más fácil de lo que parece, ya les voy a explicar. Por ejemplo, aquí son las 12:10. La forma fácil de decirlo, es decir, la hora digital, sería it's 12:10. Son las 12:10, ¿cierto? Pero si fuéramos a utilizar la forma análoga, tendríamos que decir que han pasado 10 minutos desde las 12, o son 10 minutos pasadas las 12. En ese caso, vamos a utilizar la expresión past. Es decir, si traducimos esto al español, ¿qué pasa, Felipe? ¿Ya, Felipe? Listo, profe. Ya. Entonces, si decimos que 10 minutos pasadas las 12, decimos it's 10 past 12. Tengamos en cuenta que tanto para el past como para el to, vamos a decir primero los minutos, la expresión y ahí sí la hora. Entonces, las 12:10 sería it's 10 past 12. O sea, 10 minutos pasadas las 12. Si fueran, esperen un segundito, yo miro a ver si... Ah, sí, sí está grabando. Si fuéramos a decir que son las 11:50, en español otra forma de decir que son las 11:50, es decir, faltan 10 para las 12, diríamos en español. En ese caso, es exactamente lo mismo que en el español. It's 10 to, o sea, para, y 10 para las 12, 12. It's 10 to 12. Entonces, así se utiliza el past y así se utiliza el to. 10 minutos pasadas las 12 o faltan 10 minutos para las 12. Aquí yo les daba esta figurita que me pareció muy apropiada para entender mejor las cosas. El past lo vamos a utilizar desde el minuto 1. Por ejemplo, si son las 10:01, entonces puedo decir, es un minuto pasada las 10. It's 1 past 10, ¿cierto? Lo vamos a utilizar desde el minuto 1 hasta el minuto 30, incluyendo el minuto 30. Es decir, yo puedo decir son las 10:30 o puedo decir 30 pasadas las 10. Pero a partir del minuto 31 voy a utilizar el to.
Lo mismo que en español. En el español uno no dice, faltan 50 minutos para las 12. Pues no, uno dice, son las 11:10, ¿cierto? Asimismo lo vamos a utilizar. Uno en español lo utiliza desde el minuto 31 hasta el 59. Uno dice, se faltan 25 para las ta, o 29 minutos para las tales, etcétera. Asimismo va a ser en inglés. Ese para lo vamos a utilizar desde el minuto 31 hasta el 59. Si son las 11:59, yo puedo decir falta un minuto para las 12. Si son las 11:31, yo puedo decir faltan 29 minutos para las 12. Pero si son las 11:25, yo no digo faltan 35 minutos. Yo digo son las 11:25. Lo que pasa es que en el inglés yo puedo decir 25 minutos pasadas las 11. Entonces diría, it's 25 past 11. Y así sucesivamente. Hay tres expresiones fundamentales que también utilizamos en el español. Está el quarter. Quarter quiere decir cuarto. Bien sea para decir que son las 11:15, o si son las 11:45, que falta un cuarto para las 12. Entonces, utilizamos quarter. Utilizamos half para decir y media. En español decimos y media cuando son 30 minutos. Asimismo lo vamos a usar en inglés. Y utilizamos o'clock, que en español sería en punto. Aquí yo les daba algunos ejemplos de cada uno. No vamos a profundizar mucho en eso porque eso es más que nada leer. Y aquí yo les decía, escribe la hora en dígitos de acuerdo a lo que muestra cada imagen. Eso es lo que tenemos que hacer, la actividad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, saber leer el reloj. Yo he visto que algunos tienen dificultad con interpretar este tipo de relojes. Pero pues la idea es que aprendamos de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿aquí qué hora es, mis niños? En esta segunda hora, en español. Las 5:10, profe. Muy bien, las 5:10. Si fuéramos a hablarlo de manera análoga, podríamos decir que son 10 minutos, pasa, ¿verdad? Pero por ahora no vamos a hablar de eso. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes es escribir acá el número. Escriben it's, como yo le hice acá, it's, y el número, perdón, la hora en números, en dígitos, ¿vale? Ahí no tienen que escribir nada, no tienen que aplicar nada del past ni del to. Es solamente para yo identificar que sí saben leer el reloj. El segundo dice, fácil, ¿verdad? Ahora escribe las oraciones en letras. Ahora sí lo tenemos que hacer en letras, de forma digital y análoga. Entonces, si dijimos que acá eran las 5:10, vamos a realizarlo acá. 5:10. Eso, ¿de qué otra forma lo podemos decir? Podemos decir it's. Díganme en español de qué forma podemos decir que son las 5:10. Niños, podemos decir que son 10 minutos pasadas las 5, ¿cierto? Entonces sería it's 10. Entonces, como hablamos de 10 minutos, podemos ver que acá, 10 minutos, utilizamos el past. Recuerden que el past va del 1 al 30 y el to va del 31 en adelante. En este caso, vamos a utilizar el past. O sea, vamos a decir 10 minutos pasadas las 5. Quedaría is 10 past 5. Y así sucesivamente vamos a hacer con todo el resto de horas. ¿Sí? Son 9 horitas, pero ya les resolví 2. Después dice, enlaza la hora de la izquierda con la apropiada de la derecha, como se muestra en el ejemplo. Entonces, aquí tienen la hora en dígitos y aquí tienen la hora en letras. ¿Qué es lo que deben hacer? Solamente enlazarla. Por ejemplo, acá yo sé que son las 12 en punto. Entonces busco acá cuál es las 12 en punto. Aquí está. It's 2 o'clock. Lo único que hago es enlazarlas. Y ya. Ese punto es supremamente fácil. Y después nos vamos con el presente continuo, que son los últimos punticos.
Dice, ahora utilicemos lo aprendido en las guías pasadas, presente continuo. Recordemos que existen dos tipos de pregunta. Entonces, esto yo siempre se los he recalcado en clase. Existen dos tipos de preguntas. Las preguntas de yes, no question, que son las que tienen como respuesta un sí o un no. Y las preguntas de information question, que son las que me piden un dato. Por ejemplo, si yo digo, ¿dónde vives? Pues la respuesta es, no puede ser sí o no. Si yo digo, Felipe, ¿usted dónde vive? Él no me va a decir sí, porque yo le estoy pidiendo es un dato, ¿cierto? Si yo digo, Dali, ¿tienes hambre? Pues yo espero que ya me conteste sí o no. Esa es la diferencia entre las preguntas de sí o no y de información en el uso. Nosotros en español también tenemos ese tipo de preguntas. Vamos a ver primero las de yes, no questions, es decir, las que piden como respuesta un sí o un no. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, jugar tenis. Sale una señora jugando tenis. La pregunta es, ¿is Sarah playing soccer? ¿Está Sara jugando fútbol? Entonces, para esto, antes de empezar, les voy a recordar cuál es la estructura, es decir, el orden de las palabras y qué palabras van. Primero va el verbo to be. Eso es lo primero que va. Entonces va el verbo to be más, ¿qué sigue? El sujeto. Sujeto más el verbo con ing, en este caso es jugar. Voy a poner acá en español, verbo con ing, más, y soccer acá que vendría siendo como un complemento. Y el signo de interrogación. Esta es la estructura que vamos a manejar. Ya sabemos que el verbo to be es am, is o are. El sujeto en este caso sería Sara, que es la persona que desarrolla la acción. El verbo to be sería playing, el verbo con ing sería playing. Y el complemento en este caso sería soccer. ¿Cómo se responden esas preguntas? Se puede contestar de forma afirmativa o negativa, como lo vimos ahorita. Si es de forma afirmativa, primero la palabra yes con la coma, va el sujeto más, más el verbo to be más el complemento. Hasta ahí. Hasta ahí sería una respuesta corta. ¿Cómo sería una respuesta larga? Hasta ahora no vamos a ver respuestas largas para afirmaciones, sino solamente para negaciones. De eso se va a tratar la guía. En este caso, sería no. ¿Qué sigue después del no? Háblenme, niños, que me siento solo. El sujeto. Sí, señorita. El sujeto. Más. ¿Qué sigue? El verbo to be. Sí. El verbo to be más la palabra not. En inglés, algo extraño para ustedes es que se niega dos veces. A veces se nos olvida que se niega dos veces. Voy a poner entre comillas lo que no cambia. Es decir, las expresiones yes, no y no. Ahora, como les dije, en este caso es muy probable que tengamos que hacer una aclaración. Por ejemplo, en este caso vamos a decir, no, she's not. Y completamos con una oración afirmativa. Vamos a decir, no, ella está jugando tenis. Entonces aquí iría una oración afirmativa. ¿Cómo se construye la oración afirmativa? Ya ustedes saben. She is playing tennis. Lo mismo que en español. Ella está jugando tenis.
Aquí hay otro ejemplo, pero de una respuesta afirmativa. Is Marcos driving? ¿Está Marcos manejando? Si ven la estructura, vea. Is es el verbo to be. Marcos es el sujeto. Y el verbo con ing es conduciendo. El complemento es algo opcional. No siempre va a ir complemento, como en este caso. En este caso no hay complemento porque no necesitamos saber nada más. Solamente si está conduciendo o no está conduciendo. La respuesta es yes, he is. Hagamos entre todos esto. ¿Qué nos falta? Según la estructura que les estoy dando. Entonces dice, ¿is Miguel riding a motorbike? Esperen, yo minimizo un poquito esto. Ya. Dice, Miguel conduciendo, o bueno, montando una motocicleta. ¿Qué nos falta? Como el verbo, como el to be. El verbo to be, muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para saber qué verbo to be va a ir acá? Pues según lo que vimos en la guía anterior, tenemos que saber a quién nos estamos refiriendo. Miguel, ¿qué pronombre personal sería? Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. ¿Qué pronombre sería? He, porque es él. He, porque hablamos de él, muy bien. ¿Y el he con qué verbo to be se conjuga? Am, is o are. Con is. Con is, perfecto. Entonces aquí iría, is Miguel riding a motorcycle? ¿Sí ven? La respuesta sería, yes. Sujeto ya lo tenemos que es he. Nos falta el verbo to be otra vez. ¿Cuál dijimos que era el verbo to be? El is. Entonces sería, he is not. Pero como es una oración negativa y estamos trabajando las oraciones negativas largas, entonces tenemos que complementarlo con una oración afirmativa. Lo voy a señalar acá. Con una oración afirmativa. Esta oración afirmativa debe estar explicándonos cuál es la razón. Es decir, ¿Miguel está montando motocicleta? No. Él está montando, y aquí vemos que está montando es una bicicleta. Entonces, armemos la oración. No, he is not. He is montando sería, perdón, riding a bike. Y ahí ya nos quedó la oración negativa. Ay, ¿qué hice? Ahí ya nos quedó la oración negativa. Y así sucesivamente vamos a hacer con las otras 4. Ahora tenemos preguntas de información. Como les dije, las preguntas de información nos piden son datos. En español también tenemos esas preguntas de información. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo se llaman gramaticalmente las cosas, pero sí sabemos utilizarlas porque las usamos a diario. Es muy fácil. Para las preguntas de información, nosotros utilizamos las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuál, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas. En este caso, solamente vamos a utilizar el what para preguntar qué están haciendo o qué está haciendo fulanito. En este caso, en el primer ejemplo, what is Maria doing? ¿Qué está haciendo María? ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir primero la hora. Son las 4 de la mañana en Los Ángeles. ¿Cómo sabemos que son las 4 de la mañana? Porque aquí nos lo dice en el dibujito. Esperen, yo agrando la imagen por si están desde el celular para que lo puedan ver mejor. What is Maria doing? Entonces empezamos diciendo primero la hora. It's 4 o'clock in Los Ángeles. Son las 4 de la mañana en Los Ángeles. Y después, coma, y lo que ella está haciendo. She's sleeping. Entonces, según este ejemplo, mis niños, ¿cómo hablaríamos de este señor? Ustedes se inventan los nombres, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo preguntamos qué está haciendo fulanito? Ay, ¿qué hice? Profe, Señor, sería, what is Pedro drink? muy bien.
What? Ay, perdón. Lo voy a escribir por acá. What is Pedro doing? ¿Qué está haciendo Pedro? Ay, otra vez. ¿Cómo respondemos? Respondemos. Primero con la hora, ¿no? Entonces, ¿qué hora es? Son las 3 en punto. Entonces sería It's It 3 is 3 o'clock in Moscú. ¿Saben dónde queda Moscú? La verdad no. ¡Oh! ¿No saben dónde queda Moscú? Moscú es la capital de Rusia. Bueno, sigamos. It's 3 o'clock in Moscú. Las 3 en punto en Moscú. Y debemos utilizar el verbo que está acá, ¿no? El verbo que yo les puse. Él está leyendo. Entonces, ¿cómo diríamos? Él está leyendo. He's Y, right. He is reading. muy bien. He is reading. Y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Aquí sencillamente lo que yo estoy haciendo es aplicar lo de la hora y presente continuo. Y así hacen con las otras tres. El recorderis que yo les ponía acá, recuerda que si vas a imprimir, aunque creo que ya los dos me enviaron la guía, bueno, recuerda que si vas a imprimir esta guía para desarrollarla, de todas formas tienes que escribir en el cuaderno las explicaciones con ejemplos. Eso es muy importante, mis niños, porque recuerden que no estamos ni en vacaciones ni nada de eso. Ustedes deben seguir común y corriente su estudio, ¿no? O sea, dedicarle 6 horitas al día a las cosas. Lo que pasa es que ahorita es más flexible porque ustedes pueden levantarse más tardecito o comer mientras están estudiando y dedicarle de pronto tiempo en la tarde, si les queda más fácil. Bueno, en fin. Pero igual recuerden que estamos avanzando. Tienes que escribir en el cuaderno las explicaciones con ejemplos y los ejercicios 2, 4 y 5. Mínimo estos ejercicios deben estar en el cuaderno. Si alguien imprimió la guía y pudo hacer el ejercicio 1 en la guía, el ejercicio 3 en la guía, bueno, no importa, estos deben estar en el cuaderno. Esto yo no lo voy a calificar ahora, obviamente, ni les voy a pedir fotos ni nada de eso. Pero cuando volvamos, que espero que sea muy pronto, yo les voy a revisar los cuadernos para ver que sí tomaron notas. Los otros ejercicios los puedes desarrollar en las hojas impresas, es decir, en las hojas que imprimo. Este tema, como ven mis niños, es facilito, es más de práctica que de otra cosa, no tienen que utilizar mucho diccionario, por eso no les escribí eso. No tienen que utilizar mucho diccionario, no tienen que consultar en otro lado, no es sino que lean atentamente la guía y así podamos ejercitarnos. Ejercitarnos es así como como una persona se ejercita haciendo ejercicio, así mismo nosotros nos ejercitamos para aprender inglés. ¿Cómo se ejercita uno para el inglés y para las matemáticas? Practicando. Eso no hay otra forma, no hay una fórmula secreta ni mágica que no sea practicando. Nosotros por ahora, obviamente, no podemos practicar pronunciación ni escucha. Entonces nos vamos a dedicar a practicar lectura y escritura. ¿Tienen alguna pregunta, mis niños? Yo sí, profe, Dime. tengo esta inquietud desde hace tiempo. Y es, ¿por qué cuando se niega, cuando es negativa, se tiene que volver a negar? Ah, no, eso no tiene explicación. Eso es una cosa gramatical de ellos. Ellos niegan 2 veces. Ellos dicen, por ejemplo, no, she is not. A diferencia del español que nosotros decimos solamente no. Pero a veces nosotros también negamos 2 veces. Por ejemplo, ¿Felipe está en clase? No. Él no está en clase. ¿Sí ves? Nosotros a veces también negamos 2 veces. Nosotros decimos no, él no está en clase. Asimismo, ellos utilizan, lo que pasa es que ellos lo utilizan siempre, como norma gramatical, ellos siempre niegan 2 veces. No, she is not. No, ella no está. O podemos decir no, she is not in class. Y si lo vamos a completar más todavía, no, she is not in class. She is playing.
está jugando, no está en clase, está jugando. Y así sucesivamente. Yo ahorita les voy a enviar, mis niños, entonces el cuadro que les mostré ahorita donde aparece lo que les quedó mal, para que ustedes vayan revisándolo. Les envío las respuestas, que creo que me quedó algo mal en las respuestas, no sé por qué. Ah, no, ya sé qué fue lo que pasó. Que el cuarto punto lo tenían que inventar ustedes. Bueno, les envío las respuestas y cualquier duda que tengan la atenderé por el interno. Si de pronto, profe, pero a mí me parece que esta está bien y usted puso que estaba mal, pues porque yo soy un ser humano y también me equivoco y tengo que calificar 200 y pico de trabajos, pues de pronto se me va uno que otro error. Entonces yo con mucho gusto lo corrijo. Les recuerdo que esta semana estamos pasando notas los profesores. De aquí al viernes ya debemos tener notas nosotros subidas a la plataforma. Pero ya estamos en el tercer periodo. Se supone que... Ay, yo no les he enviado la guía de comprensión. No, no, señor. Ay, ya se las envío. Menos mal me acordé. Esta semana me toca comprensión. Ya les envió la guía de comprensión de lectura. Si se dan cuenta, las guías de comprensión lectora son supremamente fáciles, pero hay que tener cuidado con ciertas cositas. Me alegra mucho haberlos visto, mis niños. Espero que este tiempito les sirva para unirse más con su familia. Que Dios me los bendiga. Por favor, si pueden ayudar a sus compañeros como lo ha venido haciendo Dali. Bueno, yo sé que ustedes son muy colaboradores. Yo les agradezco mucho por eso, porque hay estudiantes que no tienen las mismas facilidades que tienen otros. Hay niños que están solitos o que les toca trabajar o que los papás no les pueden dedicar tiempo, no les pueden explicar, etcétera. Entonces yo les agradezco mucho que ustedes les ayuden en estos tiempos tan difíciles. Y nos estaremos hablando, mis niños. Dios los bendiga entonces, ¿vale? Yo voy a colgar el video para los demás. Chao. Hasta Bye luego. bye. Chao, profe. Chao.